Hola, muy buenas tardes, mañanas o noches, soy Coelho Physis Omega y hoy les traigo una paleopedia del periodo pérmico, mi periodo favorito de toda la prehistoria. Esta época vino después del periodo carbonífero y es la última era del Paleozoico y que a la vez es el principio o lo que le abriría las puertas después al periodo Mesozoico y entrando al Triásico. Esta época comenzó hace 300 millones de años y terminó hace 251 millones de años. En esta época fue donde surgió el gran supercontinente Pangea, el supercontinente más famoso de todos, básicamente. También esta época es conocida por albergar la mayor extinción de toda la historia de la Tierra nunca antes registrada, siendo una extinción que fue tan fuerte que casi acaba con toda la vida en la Tierra. Pero bueno, ya llegaremos a eso en otro punto del video. El Pérmico sufrió una glaciación relativamente leve a mediados de este, que a la vez le permitió a algunos animales desarrollar sangre caliente, principalmente los sinápsidos, los más abundantes de esta época. También se divide en tres, el Pérmico temprano, Pérmico medio y Pérmico tardío, cosa que tiene bastante lógica, es básicamente el Jurásico del Paleozoico. Se cree que la cantidad de oxígeno en la atmósfera era algo mayor en la actualidad, siendo de un 26%. También los días duraban un poco más, siendo de 28 horas, y es que en el pasado la Tierra giraba más lento, y de hecho esto pasa en la actualidad. Si nos damos cuenta, la Tierra cada vez gira más rápido, aunque bueno, es muy difícil que nos demos cuenta, pero eso no viene el tema. Es como, por ejemplo, dentro de millones de años seguramente los días duren 23 horas en vez de 24 como estamos acostumbrados. El nivel del mar era bastante estable en esta época, a excepción de un punto donde cayó en picada, aunque posiblemente se debió a la glaciación que surgió en el momento. También el clima era algo más cálido y había zonas desérticas en el continente. Pero bueno, es más o menos como en la actualidad. Los animales en esta época fueron muy diversos. De hecho, había grandes cantidades y aquí fue donde más se diversificaron los famosos sinápsidos. Aunque bueno, ya llegaremos a su diversificación y otras cosas en otro momento. Aunque tampoco nos centraremos muchísimo en los sinápsidos, sino que más en la actividad geológica y cosas así. Pero bueno, si quieren saber más de los sinápsidos, les dejo en la descripción un video donde hablo de ellos, aunque les aviso que tiene loquendo, porque en ese momento lo seguí usando. Debido a que el clima sería un poco más seco, la abundante vegetación desaparecería, llevándose con ella los grandes insectos que abundaban en el Carbonífero. Pero esto les dio camino libre a nuestros ancestros sinápsidos y algunos otros reptiles, incluso algunos anfibios. Todas las masas de tierra estaban prácticamente unidas, a excepción de China o una parte de China que aún estaba un poco separada. Se cree que hubo una leve glaciación o que hubo varias glaciaciones en todo el periodo pérmico, cosa que forzó a nuestros ancestros sinápsidos a adaptarse a estas temperaturas y, bueno, desarrollaron sangre caliente. Bueno, para ser más específico, nuestros ancestros desarrollaron velas que les servían para regular su temperatura para que después se convirtieran en sangre caliente, cosa que, bueno, los convirtió en uno de los mayores depredadores. Pero nos estamos adelantando un poco. El clima era bastante frío a veces y cálido, siendo que las temperaturas eran relativamente estables a veces y otras veces no lo eran. Y los animales pudieron diversificarse bastantes. De esta época, al menos del Pérmico temprano, vienen el famoso Dimetrodon y Edaphosaurus. El Pérmico medio fue una época bastante tranquila, donde se diversificaron mucho los sinápsidos, principalmente convirtiéndose en los depredadores apex de todo el ecosistema, aunque también había otros animales. Los océanos eran abundantes de vida, siendo una de las épocas más floríferas para el océano. Todos los animales convivían bien. De hecho, en el Pérmico medio surgieron los gorgonópsidos, los posibles mayores depredadores de todos los tiempos en términos de sinápsidos, y estos eran los mayores depredadores que había habido hasta la Tierra hasta el momento.
Todas las masas de tierra se habían combinado finalmente, creando Pangea al 100%. De vez en cuando había glaciaciones, de hecho todo el sur del continente era prácticamente un glaciar gigante, ya que, bueno, estaban muy al sur y las temperaturas eran mucho más bajas. Pero aún así era posible habitar ahí perfectamente, ya que no era tan baja como es actualmente. La fauna y flora era muy abundante, siendo otra época bastante verde, aunque no tan verde como el Carbonífero, siendo que eso es prácticamente la época más verde de toda la Tierra. Los animales vivían en paz, de hecho aparecieron muchos animales raros en esta época. Algunos eran sinápsidos, que parecían hipopótamos pero con cuernos, y otras muchas variantes más. El Pérmico tardío empezó bastante tranquilo, los depredadores seguían siendo muy abundantes, la vida era prácticamente perfecta para estos animales, había una gran variedad de plantas, había mucha vida tanto en tierra como en el mar, hasta que de repente un meteorito cayó en la Tierra, se estima que en la Antártida. Esto generó un montón de actividades volcánicas, haciendo que mucha cantidad de lava saliera a la superficie. Pero es que encima las erupciones volcánicas expulsarían muchos gases a la atmósfera, haciendo que el clima cada vez se hiciera aún más seco y caluroso, principalmente caluroso. Pangea se habría convertido en un gran desierto inerte, al menos en el centro. Las costas estaban relativamente bien, pero este fue el inicio de la gran mortandad, la extinción más grande de todas. Donde más se sufrió esta extinción fue en los océanos, siendo que prácticamente toda la vida de los océanos se extinguió, y es que las temperaturas se habían elevado tanto que las aguas prácticamente estaban hirviendo, cosa que obviamente mató a muchos animales. Y es que encima el oxígeno de las aguas poco a poco fue disminuyendo. Y en tierra las cosas no eran mucho mejores que digamos. Las temperaturas eran muy altas y encima en tierra, que se nota más el cambio de temperatura, era mucho peor. La vegetación fue sofocada de calor hasta morir, literalmente. De hecho, el gran desierto de Pangea se fue expandiendo, ya que la vegetación poco a poco fue desapareciendo cada vez más rápido. Los niveles de oxígeno bajaron drásticamente, haciendo que muchos animales murieran. De hecho, prácticamente ningún sinápsido sobrevivió. Los gorgonópsidos, que habían gobernado la Tierra durante prácticamente todo el Pérmico, se extinguieron. Los Scutosaurus, que eran unos animales muy raros de la época, también se extinguieron. Muy pocos animales sobrevivieron a esta extinción, siendo algunos reptiles, algunos muy pocos anfibios, que eran sin duda los que peor lo pasaban, principalmente los que habitaban en ríos, ya que posiblemente esos ríos se secaran y después se extinguieran todos, que a la vez no solo era que se secasen, sino que también se podían contaminar debido a la cantidad de cenizas que había en la atmósfera por las erupciones volcánicas, cosa que prácticamente hacía que esa agua fuera tóxica para todo animal que la bebiera. Solo quedaron unos pocos. Uno de los grupos que mejor logró sobrevivir, que aún así no eran prácticamente nada, son los Listosaurus, que en el Triásico abarcarían gran parte de la población. De hecho, se estima que en el Triásico, al menos a inicios de este, poco después de la Gran Mortandad, abarcaron el 95% de toda la población de la Tierra, que curiosamente 95 son todas las especies que se murieron en esta gran extinción. Recemos porque esta extinción o un suceso similar no se vuelva a ocurrir en estos tiempos, ya que estamos claros de que sería el fin, tanto de la humanidad como de muchos animales actuales. Bueno, espero que les haya gustado esta paleopedia del Pérmico, sin duda mi época favorita y curiosamente es mi favorita por su etapa final, o sea la gran mortandad. Podrían definirme como un tanto sádico, la verdad. Bueno, suscríbanse, denle like, comenten y si pueden compartan el video por favor y sin más que decir, nos vemos en la siguiente, amigos.